Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, carrera de Ingeniería en Sistemas, y hoy vamos a hablar acerca de los algoritmos de Machine Learning por parte de Eric Jara, Pablo Medina y mi persona Edgar Sánchez. La idea es conocer y tener una comparativa entre los algoritmos de perceptrón multicapa, los K-vecinos más cercanos y redes neuronales convolucionales. Ahora empecemos conociendo a cada uno de ellos. El algoritmo de aprendizaje perceptrón multicapa o multilayer perceptron, en inglés, es una evolución del perceptrón simple, debido a que ya puede resolver problemas que no son linealmente separables. Es un algoritmo de aprendizaje supervisado que aprende una función entrenando en un dataset, donde está el número de dimensiones para la entrada y es el mismo número de dimensiones para la salida. Entre sus características principales tenemos que los tipos de variables con los que trabaja son variables cuantitativas, discretas y continuas, además de ordinal, nominal o de intervalo, donde se obtiene una predicción de clasificación o regresión. En este algoritmo el tamaño del dataset es independiente y tiene una gran cantidad de interacciones. Para el aprendizaje es necesario que exista una correlación entre las variables y además que los datos deben ser normalizados. Es importante que la persona que desee aplicar este tipo de algoritmo tenga conocimientos previos básicos en matemática y estadística, tanto para la implementación y su posterior interpretación. Los proyectos en los que se pueden implementar este tipo de algoritmo es en asociación de patrones, segmentación de imágenes, comprensión de datos, entre los principales. Entre los parámetros del algoritmo que es importante mencionar es que debe constar de al menos 3 capas de nodos, una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida, tomando en cuenta que la capa oculta pueden ser una o más. El algoritmo K-Nearest Neighbor, también conocido por sus siglas en inglés como KNN o en español como los K-vecinos más cercanos, es uno de los algoritmos más populares y utilizados en modelos de clasificación. Un dato curioso de este algoritmo es que se lo puede ver representado con la famosa frase dime con quién andas y te diré quién eres. Pero ¿a qué se debe que se lo relacione con esta frase? Bueno, en resumidas cuentas, sencillamente es porque este algoritmo se encarga de clasificar cada uno de los nuevos datos en el grupo que correspondan. Esto mediante una variable K, la cual define la cantidad de vecinos que comprobará que tenga cerca de un grupo o de otro. Dicho de otra manera, calcula la distancia entre el nuevo dato y los ya existentes y ordena dichas distancias de menor a mayor para seleccionar el grupo al que éste pertenezca. También es necesario importante mencionar que este algoritmo entra en la categoría de aprendizaje supervisado y que el juego de datos típicos es de este tipo de algoritmos. Está conformado por varios atributos descriptivos y un solo atributo objetivo, siendo estos mejor denominados como clases. Generalmente el tamaño del dataset es independiente y es por ende que puede llegar a soportar una gran cantidad de datos, siempre que estos se encuentren debidamente normalizados de una manera cuantitativa. Y es importante que las variables, o mejor dicho, la correlación entre las variables, las cuales pueden ser múltiples, dependiendo del tipo de dataset, es de suma relevancia, ya que sin esto el algoritmo trabaja de manera deficiente. Afortunadamente, al ser un algoritmo popular, es posible encontrar fácilmente referencias de literatura que aporten información útil con respecto a este algoritmo. Sin embargo, cabe resaltar que hace falta tener ciertos conocimientos matemáticos, los cuales puedan presentar una cierta dificultad para algunas personas. Pero abarcando todo el panorama que contiene este algoritmo, su complejidad de uso es relativamente fácil de usar y también de interpretarse debido a la gran cantidad de información y comunidad que existe detrás. Finalmente, solo me gustaría mencionar que existe una amplia variedad de proyectos que pueden ser encontrados o creados aplicando este algoritmo KNN. Algunos de estos pueden ser los famosos sistemas de recomendación,
búsqueda semántica y detección de anomalías, entre otros proyectos. Una de las aplicaciones más importantes de las redes neuronales es la clasificación de imágenes. La razón para utilizar una red neuronal en vez de otros algoritmos es muy sencilla. Al tratarse de imágenes, la red convolucional, CNN por sus siglas en inglés, funciona mejor que cualquier otro algoritmo. Para ello, la CNN contiene varias capas ocultas especializadas y con una jerarquía. Esto quiere decir que las primeras capas pueden detectar líneas, curvas y se van especializando hasta llegar a capas más profundas que reconocen formas complejas, como un rostro o la silueta de un animal. Trabaja con variables cuantitativas discretas debido a los cálculos que realiza en su algoritmo interno. Es un tipo de algoritmo de aprendizaje supervisado, ya que tiene un entrenamiento previo a la hora de sus cálculos internos. Su función principal es la de clasificar imágenes de acuerdo a sus rasgos característicos, y por eso su tipo de predicción es clasificatorio. Además que su tamaño de dataset es independiente, ya que pueden ser solo algunas pocas imágenes hasta cientos de miles sin ningún tipo de problema. Este algoritmo trabaja con convoluciones, que es una operación matemática en la que una función se aplica de alguna forma a otra función. El resultado se puede entender como una mezcla de las dos funciones, por lo tanto necesita algunas repeticiones o iteraciones. Una vez realizados todos estos procesos, nos damos cuenta que todas las variables deben tener una correlación entre sí para dar como resultado un conjunto de datos normalizados. Al ser un algoritmo acerca de redes neuronales, es necesario, primeramente, tener un concepto claro de esta, para luego meterse de lleno a este tipo de algoritmo. Por lo que para su mayor comprensión hay que tener estos conocimientos muy en claro, con la ayuda de su respectiva literatura. Pero, inversamente, las operaciones realizadas son de conocimiento básico, por lo que no son muy complejas dentro del algoritmo. Uniendo tanto los conocimientos sobre las redes neuronales convolucionales y las operaciones matemáticas que éste aplica, se podría decir que tiene una dificultad media entre aplicar cada operación al algoritmo, dándole de manera general una complejidad de nivel medio para su uso e implementación. Cuenta con múltiples variables independientes para su implementación, y debido a que es un algoritmo que clasifica imágenes, el formato de su dataset obviamente deben ser imágenes. Existen muchos proyectos donde se ha implementado el algoritmo CNN, como por ejemplo la clasificación de imágenes como pueden ser de animales, objetos e inclusive de personas. En el mundo de la medicina como detección de anomalías en una radiografía, en tomografía, entre otros muchos más. Y sus parámetros más característicos son, primeramente, que se trabaja con imagen. Se aplican las capas o filtros, también llamados kernel, se hacen las respectivas convoluciones y finalmente se los puede unificar con las redes neuronales comúnmente usadas. Ahora procedemos a concluir en los diferentes tipos de algoritmo. En el perceptrón multicapa. La importancia de este algoritmo radica en que es la base para las redes neuronales más complejas que se tiene actualmente, sin dejar de lado las limitantes que tiene y que son. Primero, no extrapola bien, es decir, si la red se entrena mal o de manera insuficiente, las salidas pueden ser imprecisas. Y segundo, la existencia de mínimos locales en la función de error dificulta considerablemente el entrenamiento, pues una vez alcanzado un mínimo, el entrenamiento se detiene aunque no se haya alcanzado la tasa de convergencia fijada. Pero a pesar de lo mencionado, si se quiere incursionar en el Machine Learning y la inteligencia artificial, es muy recomendable conocerlo y ponerlo en práctica. En conclusión, es importante destacar que en el algoritmo KNN o de los K vecinos más cercanos se le encuentre en la categoría de métodos denominados Lazy Learning, o por su traducción en español significa aprendizaje vago. Esto se refiere específicamente a que estos tipos de algoritmos no entrenan un modelo como tal, sino más bien al momento de su ejecución realizan cálculos en ese momento para realizar la respectiva clasificación o predicción dependiendo del algoritmo, por lo que en el caso de este algoritmo, el KNN, resulta bastante costoso en términos de recursos informáticos cuando se trata con un dataset gigantesco o incrementando significativamente la variable K al intentar buscar varias veces el número de vecinos que más se adecue al tipo de proyecto que se quiere resolver. Como conclusión del algoritmo de las redes neuronales convolucionales es que destaca en la clasificación de un montón de imágenes dependiendo de los parámetros deseados,
Esto lo hace sumamente versátil al momento de aplicarlo dentro de cualquier tema de clasificación. Como antes se mencionó, en su aplicación en diferentes campos, se puede destacar a la ayuda de detección de anomalías en hospitales para evitar así posibles enfermedades que se puedan tratar a tiempo y que el ojo humano a simple vista pues los obviaría. Con una aplicación concreta de este algoritmo se puede dar resultado a problemas concretos de detección, en casos con un único objeto a clasificar, y en otros con imágenes en las que resulta interesante distinguir varios objetos diferentes y sus distintas localizaciones.